Las creencias de nuestros ancestros han sido plasmadas en innumerables estelas. Grabadas en piedra son artefactos descubiertos en distintos hallazgos arqueológicos a lo largo del tiempo. Hasta ahora, no todas traducidas ni interpretadas fehacientemente, dejando de lado una explicación tácita sobre qué representan. Es muy probable que la ortodoxia no le esté dando la importancia necesaria o directamente la descarta por motivos que desconocemos, lo cual demuestra una falta de conocimientos más profundos, y esas interpretaciones siguen siendo incompletas, alejadas de los libros de historia, pendientes de alguna aclaración verosímil que convenza a todos. Es por ello que podemos, debido al libre albedrío, decidir por nosotros el significado que muestran, y en el mejor de los casos, el atisbo de lo que pudo ser, aunque esa percepción siga siendo un enorme misterio. El bolso ancestral y el brazalete Anunnaki, artefactos alienígenas portátiles antiguos o simples detalles artísticos presentes en culturas milenarias. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo, una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que diseñaron la humanidad cientos de miles de años atrás. Según el relato sumerio, el 12º planeta conocido como Nibiru estaba poblado por humanoides similares a nosotros, los seres humanos, pero de tamaño colosal. Posteriormente se encontraron con un problema severo en su atmósfera y lo abandonaron, viajando a través del sistema solar con el fin de encontrar oro, un metal especial que podría resolver la problemática sufrida en su planeta. Y es muy probable que parte de esa tecnología, que también era portátil, viajó con ellos y haya sido registrada y grabada en estelas que los representan. En anteriores videos en este canal hemos hablado de ellos, de su llegada, estadía, creaciones y consecuencias, pero el detalle de algunos de sus artefactos lo hemos pasado por alto, hasta hoy. Las escrituras sumerias nos hablan de estos denominados dioses, donde crearon al hombre mediante manipulación genética para utilizarlos como esclavos, y es allí donde entran estos artefactos, donde posiblemente era para controlarlos, otros para el traslado de alimentos, o vaya a saber para qué cosas más. Estos ciertos aparatos avanzados que podemos ver en ciertas estelas o figuras, mostradas como diseños artísticos, según la opinión de la arqueología ortodoxa, pero es esa, y a esta altura, una explicación que ya no convence a nadie. Entonces, ¿qué eran? Solo suposiciones podemos hacer de las mismas, encaminadas, eso sí, a sorprendernos de para qué las habían utilizada, lo que ahonda aún más el enigma de esta misteriosa civilización extraterrestre. Las representaciones de deidades y gobernantes son una de las fuentes más valiosas de información que tenemos de estas sociedades antiguas. En ellas podemos ver cómo interpretaban lo que les rodeaba y qué objetos usaban para representar lo que consideraban importante. Y es allí donde encontramos este bolso enigmático. Se trata de una figura sencilla, un rectángulo colgado de las manos o brazos de los personajes por una pequeña tira que forma un semicírculo. Ni siquiera sería llamativa de no ser por su peculiar repetición en diversas culturas a lo largo del mundo. En efecto, el llamado bolso ancestral aparece en pinturas asirias y sumerias, pero también en tallados de Armenia, el Levante, Egipto, Grecia, Mesoamérica y los Andes. Si bien podría arguirse que se trata de objetos de carga con forma de cestos o semejantes en California, en varias pinturas rupestres, así como en la isla de Sumba en Indonesia. Es posible que otras representaciones del bolso, que parece casi un arquetipo universal, se hayan pasado por alto. Pero entonces, ¿qué había en esa maleta? ¿Qué representaban? Y más importante, ¿por qué parece repetirse en tan distintos escenarios? A decir verdad, nadie parece haber tratado hasta hoy de responder a esta pregunta. Los primeros bolsos aparecen ya en Göbekli Tepe, considerado hasta ahora el templo más antiguo que se conoce, y desde entonces han aparecido sencillamente en todas partes.
Uno podría argumentar que la figura es bastante genérica y un cesto de junco o paja se vería casi igual en cualquier parte, claro, pero este modo de carga no era eficiente y distaba de ser común en todas las culturas mencionadas. Además, se trata de un pequeño cesto que podría cargar poco peso y evidentemente tiene un significado más ritual, y comparado en dimensión con personajes tan altos, cobra mayor importancia, y la pregunta surge, ¿para qué lo llevaban? Al menos en Mesopotamia parece haber estado designado para llevar agua sagrada. Ignoramos si alguien se ocupó en investigar y revelar sus propósitos en América o Indonesia, pero si eran parecidos podríamos estar ante una de esas extrañas coincidencias que obligan a revisar todo lo que sabemos hasta ahora, porque parecería que todas las sociedades y culturas habían sido influenciadas por la misma idea, porque aquella denominación que muchos escépticos arguyen de la pareidolia aquí no sirve de nada. La antigüedad nos ha legado algunos grabados, estatuas y dibujos que nos hablan del empleo del bolso, pero prácticamente hasta la Edad Media Alta casi todos los bolsos se limitaban a bolsos cerrados con un cordón. Tal es el caso de grabados en piedra pertenecientes a las antiguas dinastías egipcias, que databan de 3000 años antes de nuestra era. Aparecen estatuas griegas y romanas con personajes con especies de bolsos. En una de las imágenes se puede ver cómo Nisroch, el dios asirio de la agricultura, un ser en forma de ave, toma frutos de lo que parece ser un árbol o arbusto extraño, para luego colocarlo en la denominada bolsa. Si suponemos que utilizaban ese bolso para llevar frutas u otro alimento, ¿por qué fue tan importante haberlo representado en todas las estelas similares de distintas culturas alrededor del mundo? Otro tallado muestra a un ser con una extraña forma de ser mitad hombre, mitad pez. Es el dios anfibio Oannes, quien nuevamente, al igual que otros, porta la enigmática bolsa en una mano y con la otra recoge, otra vez, una especie de fruto en forma de piña. Algunos investigadores afirman que los bolsos podrían haber servido para mantener los alimentos frescos, pero ¿cómo? Es decir, ¿con qué sistema lo mantenían? ¿Eran tal vez aparatos tecnológicos desconocidos? ¿Una conservadora portátil avanzada de origen extraterrestre? Tan importantes fueron para estos visitantes que la población de aquella época los plasmaron en grabados milenarios. Y al igual que en otras tantas ocasiones, las preguntas surgen por todas partes, aún sin respuestas tácitas o convincentes. Los Anunnaki son un grupo de dioses sumerios y acadios que se han mencionado en diferentes textos antiguos. Aún existen muchos misterios sobre estas deidades, siendo uno de los más importantes su enigmático brazalete. Pero, ¿qué era realmente? La religión sumeria menciona que estos dioses gobernaron antes del diluvio universal, denominados prediluvianos, hace miles de años en el pasado. También se hace mención de que llegaron desde los cielos a través de enormes naves. Esto ha dado pie a muchas teorías, especialmente las ufológicas y la de los antiguos astronautas, y es que sus descripciones y proezas realmente los hacen ver como seres muy superiores a los seres humanos. En este aspecto sobresale una característica bastante curiosa y fascinante, la misteriosa pulsera que poseen estos dioses en su brazo, más similar a un reloj que a algún brazalete antiguo. ¿Se trata de tecnología avanzada antigua? En las descripciones encontradas en la antigua Sumer, estos seres, hombres gigantescos con largos cabellos y barbados, poseían algo que aún no tiene explicación tácita. Otros textos los mencionan como seres de aspecto humanoide y reptil. Estas características aparecen en registros donde hablan de hombres serpientes u hombres lagartos. En los dibujos tallados se observan criaturas humanoides, caminando sobre sus dos pies delanteros con aspecto similar al de un reptil. Las diferentes investigaciones que se han hecho sobre los Anunnaki se ha descubierto que estos prohibieron a los sumerios que los dibujaran con su apariencia original cuando llegaron a la Tierra. Es por eso que vemos representaciones de Anu, Enki y Enlil con diferentes características. Este punto ha sido bastante discutido dentro de la comunidad científica, como siempre reticente a lo fantástico o a lo que no pueden explicar fehacientemente. ¿Por qué los dioses no querrían que los primeros sumerios lo representaran con su apariencia real? Otro punto a tener en cuenta cuando se habla de las apariencias de los Anunnaki y el arte sumerio en general se encuentra en las muñecas de estos dioses. Los sumerios siempre los dibujaban usando o cargando objetos
que para la mente contemporánea y para los expertos que estudian estas artes son al menos curiosos. Un ejemplo de esto es sin duda el brazalete que portan los Anunnaki en sus dos brazos, el cual tiene un aspecto bastante parecido a un reloj actual. Para algunos, esto puede significar una posible medición del tiempo en su lugar de origen y en la Tierra, una especie de cronógrafo con horarios de distintos mundos. Sin embargo, hasta la actualidad no existe ningún tipo de explicación tanto de la parte ortodoxa como radical de la arqueología, ni de texto alguno que nos aclare de qué se trataba este misterioso brazalete. Pero los teóricos de la teoría de los astronautas antiguos hablan de alguna especie de dispositivo tecnológico avanzado con el cual podían transportarse o tal vez para controlar algo lejano. Parece medir el tiempo, saber cuándo empieza el turno del trabajo de los esclavos, cuándo hay que retornar a los hogares, cuándo subir al cielo o bajar de él. Es sumamente importante para seres activos e inteligentes. Todos los dioses tenían el tiempo bien organizado, por lo menos el tiempo para ellos y el de sus esclavos, pero no estamos hablando del tiempo moderno, estamos hablando de un tiempo atrás en el pasado, hace más de 200.000 años, el tiempo en que los Anunnaki poblaron la Tierra. No sería nada extraño que estas criaturas tuvieran dicha tecnología a su alcance, si después de todo, ellos fueron los encargados de enseñarles a la humanidad el conocimiento necesario para avanzar y convertirse en una civilización. Obviamente, para los investigadores de la corriente tradicional de la historia, los cuales niegan hechos registrados llamándolos como simple mitología, este brazalete no es más que joyería. Este artefacto es sin duda un instrumento de arte bastante curioso que los arqueólogos e historiadores no han sabido responder cuando se le cuestiona sobre el mismo. Las teorías sobre este y otros objetos curiosos sostenidos por los Anunnaki en sus representaciones han llevado a pensar a muchos sobre qué tan avanzados estaban estos dioses realmente. ¿Es posible que tuvieran ya la tecnología de un reloj pulsera? ¿Solamente dioses podrían tenerlo? No, los dioses no tienen escasez de tiempo. Entonces, los dioses no eran dioses. Entonces eran científicos, astronautas de otras civilizaciones del universo, así de simple. El pueblo sumerio, los de cabeza negra, como ellos mismos se llamaban, apareció en el sur de Mesopotamia a mediados del tercer milenio antes de nuestra era. Ahora se le llama el progenitor de la civilización moderna, pero de hecho, hasta mediados del siglo XIX nadie sabía de él. El tiempo ha borrado Sumer de los anales de la historia, y si no fuera por los lingüistas, quizás nunca hubiéramos sabido de los sumerios. ¿Pero por qué? Podemos adivinar. Será porque lo que tanto llamaba la atención de esta cultura milenaria era su muy avanzada civilización, no coincidente con lo que nos contaron de la historia. ¿Es ese el motivo principal que quisieron ocultar para siempre? Creemos que sí, y lo que ahora sabemos confirma lo dicho. A pocos kilómetros de allí se encuentra Göbekli Tepe, considerado hoy el emplazamiento arqueológico más antiguo de la Tierra, donde algunos diseños son coincidentes, ya no solo con la antigua Sumeria, sino también con culturas del Índico y Pacífico, y también en Mesoamérica, demostrando, una vez más, la conexión que en un pasado tan remoto tuvieron estas civilizaciones, y tal vez un origen común, donde aquellas leyendas que nos hablan de dioses que las visitaron ayudaron a su crecimiento evolutivo, incluyendo sus construcciones fabulosas, técnicas de manejo de la tierra y conocimientos astronómicos asombrosos, y que estos hayan dejado atisbos o resabios de su tecnología grabadas para la posteridad, como emulando nuestra actual realidad, donde es muy probable que si no aceptamos y aprendemos de esos mensajes dejados, inevitablemente el fin que estas milenarias civilizaciones tuvieron volvería a repetirse. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.